Bueno, hermanos, vamos a tener esta escuela dominical y ya vamos a pedirle al Señor que nos dirija para que también podamos en este tiempo aprender la verdad de su palabra y sentir y poder obedecer también lo que el Señor nos quiere enseñar, y más que lo que yo pueda mostrarle, que seamos convencidos por la palabra del Señor también en cuanto al tema que vamos a tratar hoy. Oremos al Señor. Padre, gracias Señor por este día. Venimos delante de usted porque, oh Señor, sabemos que dependemos en todo sentido de su presencia, de su luz, para entender también la verdad que tú nos has revelado en tu palabra, y queremos rogarte que tengas misericordia, que abras nuestros corazones para entender, que los ilumines, para que podamos también trazar correctamente la palabra, vivir correctamente también esta hermosa palabra que tú nos has dado. Ayúdanos en este tiempo, ayuda a nuestros niños también para que sean iluminados, para entender, para también creer en ti. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, algunos yo creo que le extrañó ver esa imagen, ¿cierto? ¿Qué es lo que logran ver en esa imagen? ¿Cómo? Perdón. ¿Hay algo que no cuadra ahí? Ok, el candelabro, ¿cierto? Es el candelabro israelita dentro de una iglesia. ¿Ya? Eso es como extraño, ¿verdad? No es una iglesia judaizante, aunque sí lo hay, ¿eh? Pero lo que vamos a ver, que es muy importante de entender en el nuevo pacto, es cuál es el pueblo de Dios. ¿Ya? Porque en nuestra misma Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos a Israel, pero en el Nuevo Testamento encontramos a la iglesia. Y se ha causado mucha división en perspectivas bíblicas en cuanto a quién es el verdadero pueblo de Dios. Algunos creen que es Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo. Otros creen que la iglesia reemplazó a Israel. ¿Ya? Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a esto. Entonces, lo que vamos a responder hoy, a ver si es que pasa. Ahí está. A ver, ¿ustedes lo pasaron o lo pasé yo? Ah, ya, entonces le faltan pilas. Es la pregunta: ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Okay? Y no podemos tomar esto, ¿cierto?, solamente con el Nuevo Testamento, solamente con el Antiguo Testamento, porque puede estar cargada la cosa hacia un lado, sino que tenemos que ver todo esto como una perspectiva bíblica, ¿ya? Una perspectiva de tapa a tapa, y qué nos dice Dios o qué nos revela Dios en cuanto a esto. En la siguiente diapositiva vamos a ver los temas que vamos a tratar, que son: ¿cuál es el origen de Israel? Entender bien lo que es el Israel étnico o nacional y el remanente, que son diferentes. Y por último, ¿quién es el pueblo de Dios en el nuevo pacto? Entendiendo bien estas cosas, podemos tener más luz, claridad, en cuanto a responder la pregunta: ¿quién es el pueblo de Dios? Entonces, vamos a comenzar con ¿cuál es el origen de Israel? Antes de pasar a la próxima, si no lo van a averiguar, ¿dónde comienza Israel para ustedes? Por el conocimiento que tienen. Con Abraham. ¿Ok? ¿Con Abraham o con la ley, tal vez? Bueno, el origen de Israel, bien dijeron, comienza en Abraham, que ahí lo vamos a ver desde Génesis capítulo 12 en adelante. Pero, hablando del pueblo de Dios en sí, podemos remontarnos hacia más atrás,
¿sí? El origen de Israel está bien, ¿ya? Es en Abraham, pero el pueblo de Dios ha estado desde el inicio, desde que Dios creó a Adán y Eva. Por ejemplo, lo que ustedes pueden ver ahí es la descendencia desde Adán hasta Noé. En Génesis 8 pueden encontrar bien explicada esta descendencia y comienza obviamente con Adán, luego con Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Que nosotros ahí conocemos la historia hasta Génesis capítulo 6. Pero algo que vamos a notar muy importante que tenemos que distinguir y que esto nos va a llevar para responder la segunda pregunta es que Dios siempre ha tenido un remanente, siempre. Porque Adán, ¿cuántos hijos tuvo? Muchos, pero la Biblia nombra algunos en específico. Tuvo muchos hijos e hijas, dice la Escritura, pero hay 3 específicos y son... Ok, y Caín obviamente mató a Abel y Set vino a ser también el reemplazo, digámoslo así, para cubrir el dolor, ¿cierto?, que dejó Abel. Y Set es quien es escogido por Dios, uno, para preservarlos, su familia, y 2, porque por ahí va a venir el Mesías, ¿no? Hay 2 cosas aquí entre medio. Entonces, Set es por donde va a venir la descendencia. Y todos estos hombres que vemos aquí van a ser hombres temerosos de Dios, según la Biblia. Una línea temerosa de Dios que va a invocar el nombre de Dios. Y mira lo interesante, entre paréntesis, es que muchos de ellos, o la mayoría, se conocieron. Adán realmente conoció hasta Lamec. No logra ver con precisión, pero conoció hasta Lamec, no alcanzó a conocer a Noé, pero él influenció en toda esta generación como un anciano. En Set, su hijo, Enos, su nieto, y así para adelante. Y muchos de ellos se conocieron. Y Noé también conoció al menos desde Enos para adelante. Entonces, vemos que no estaban tan alejados en el tiempo como nosotros pensamos. Estaban bien juntos como familia. Y todos ellos eran el pueblo de Dios. Aunque no estaban instituidos, ¿cierto?, como una nación, como Israel, aún sí pertenecían al pueblo de Dios. Por ejemplo, conocemos de Enoc, que caminó con Dios, tanto así que el Señor se lo llevó. Eso dice la Escritura y la menciona ahí en el Génesis capítulo 8. Entonces vamos a ver que el Señor siempre se apartó un pueblo para sí. Diferente, por ejemplo, de la descendencia de Caín, que fue una descendencia pagana, idólatra, que practicaba también cosas en contra de los principios de Dios. Ahora, en la siguiente presentación nos vamos a explayar un poquito más, porque Noé tuvo 3 hijos, también, igual que Adán, y eran Cam, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios no escoge a los otros 2, sino que escoge a Sem. De ahí viene la palabra semita, los semitas. Escoge a Sem para que sea parte de su pueblo y obviamente aquí se explaya mucho más, pero aquí vamos marcando cómo Dios va eligiendo familias, hombres y personajes específicos para llevar a cabo su plan de redención. De Sem escoge a Arfaxad, después a Sala, Eber, de ahí vienen los hebreos, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, y de Taré tiene 3 hijos también, pero escoge a uno. ¿A cuál escoge? A Abraham. Entonces vemos cómo hay una línea que el Señor va cuidando, una línea que el Señor va preservando y también llevándolo hacia su plan redentor que está en Abraham. Ahora si pasamos una más, encontramos el origen de Israel, como ustedes bien dijeron. A Abraham es quien Dios escoge, a Abraham es a quien Dios escoge para iniciar este pueblo del Señor, y específicamente en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y dice,
El Señor dijo a Abraham, hasta aquí se llama Abraham, y después le cambió a Abraham, ¿ya? Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Importante esa frase de abajo porque la vamos a ver después en Gálatas, pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se refiere a uno, dice Pablo. A uno, no a muchas simientes, no a muchos hijos de Abraham, sino a uno, en Isaac. Y después sabemos que ese uno, o la promesa de ese uno es Cristo. Cristo es el cumplimiento de la promesa que Dios le da a Abraham. Entonces vemos que ahí el Señor lo escoge primeramente, después en la siguiente diapositiva el Señor va a hacer un pacto, primeramente en Génesis 17 a través de la circuncisión, como ya lo hemos aprendido. No me voy a detener a explicar estas cosas porque ya la vimos durante un buen tiempo. Dios hizo un pacto con Abraham y le instituyó ahí la circuncisión. Y en Éxodo 19 recién, después de liberar a su pueblo de Egipto, Dios va a hacer un pacto en el Sinaí, en Éxodo 19, y les da la ley. Los congrega ahí, congrega la asamblea, y le doy un adelanto. La Septuaginta traduce ese texto como iglesia. Congregó a la iglesia en el Sinaí. Entonces vemos cómo el pueblo de Dios se va formando. Poco a poco. Poco a poco el Señor va poniendo sus leyes, le da la señal del pacto, y de aquí va a salir una gran descendencia, un pueblo grande. Ahora, después de eso, está Abraham, que también tuvo muchos hijos. Tuvo a Ismael por una parte, tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, y también tuvo muchos otros hijos con otra mujer que después él tomó, los hijos de Cetura. Pero él escogió solo a Isaac. Solo en Isaac se iba a cumplir la promesa. Y de Isaac tuvo dos hijos también, a Esaú y a Jacob. Y dice la palabra que amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. Escogió a Jacob, al cual se le toma también después el nombre, le cambia el nombre a Israel. Y ahí es llamado este pueblo como el pueblo de Israel, quien tuvo 12 hijos. Ya tuvo más también, pero estos son los 12 hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, con Lea, con Raquel, José, Benjamín. Ahí están con número en el orden que fueron engendrados. Silpa y Bila también les dieron hijos. Pero Dios escoge a uno de estos para cumplir su promesa. ¿A quién escoge de estos 12? A Judá. El rey tenía que ser de la tribu de Judá. Y el reinado después va a venir por la tribu de Judá. Y sabemos por Mateo capítulo 1 y las demás genealogías que el Salvador viene por la descendencia de Judá. Entonces vemos cómo Dios va ampliando su pueblo, pero también va escogiendo algunos de ellos. ¿Okay? Y una más, y quiero que alguien me apoye buscando este texto en la siguiente presentación, Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Porque es algo interesante lo que nos va a decir aquí el profeta. 5, versículo 5. Quien lo encuentra, que lo pueda leer. Así ha dicho Jehová el Señor, está en Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Ok. ¿Qué dice el texto que leyó el hermano Cristian referente a la imagen que están viendo ustedes? ¿Puedes leerlo nuevamente? Así ha dicho Jehová el Señor, está en Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella.
Necesitamos más contexto. Más luz. El profeta dice que Dios puso a Israel en medio de las naciones. Y si usted ve el mapa, Canaán, la tierra de Canaán, está en el centro. Aquí estamos hablando de tiempos bíblicos, tiempos antiguos, ¿sí? No estaba América Latina todavía. Pero este era el centro, ¿cierto? El centro de toda la tierra conocida. Y Dios pone a su pueblo en medio de Canaán, en medio de las naciones. Ustedes pueden ver a todas las otras naciones aquí, y cómo dispersó a los semitas, a Cam y Jafet más hacia el norte. Y aquí están todos los pueblos que nosotros conocemos como Babilonia, Egipto, que va a salir en la escritura también, Elam, ¿ya? Están todos esos que va a mencionar la escritura, pero Dios lo pone al medio. ¿Y por qué los pone al medio? ¿Por qué los pone al medio? ¿Sabes por qué los pone al medio? Porque, si pasamos a la siguiente, perdón, en Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6, el Señor nos va a decir que Él escoge a este pueblo para que sean un reino de sacerdotes y una nación santa. Un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora sí, podemos volver a la anterior. Si usted se fija aquí, Israel estaba en el centro. Y la misión de Israel era muy diferente, o era una estrategia diferente a la que Dios tiene para con la iglesia. Lo que Dios esperaba de Israel es que al estar en el centro, ellos eran el camino de paso entre todas las naciones. Todas las naciones circulaban y pasaban por Israel. Israel debía destacarse por ser una nación intercesora, mostrando al único Dios verdadero, mostrando una vida santa y mostrando un reino lleno de sacerdotes, para conquistar el mundo con la palabra del Señor. Y así el pueblo de Israel se hizo muy conocido, por eso vamos a ver en la Escritura que todas las otras naciones conocían a Israel. Porque todos pasaban por ahí, todos conocían qué clase de personas eran y todos conocían el Dios en el que creían. Y muchos de ellos tenían más temor que los mismos israelitas de ese Dios. Entonces, Dios pone a su pueblo aquí en medio para ser luz a las naciones, para hablar la palabra del Señor desde el centro de la tierra. Cosa diferente que va a ser para la iglesia, que el Señor nos va a mandar a salir desde el centro hacia los confines de la tierra. ¿Okay? Que esa es una diferencia entre ese tiempo y el de ahora. Ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿para qué todo esto? Poco a poco lo vamos a ir construyendo, ya es una base. Entonces sabemos que el pueblo de Dios es Israel, nacido desde Abraham en el pacto antiguo con Moisés, y este es el pueblo visible de Dios. Ahora, la siguiente presentación, dos más, ahí. Hay algo que distinguir, hermanos, y que a veces en nuestra cultura religiosa, o nosotros mismos cuando leemos la palabra de Dios, no logramos diferenciar. Y eso nos trae graves problemas de interpretación. Y es entender que es el Israel étnico y por otra parte el remanente. ¿Alguien entiende la diferencia entre ambos? Sí, hermano Claudio. Hermano Claudio sabe. Mira, ponga la siguiente presentación. Esto habla más que 1000 palabras. Israel, la nación de Israel, que está bajo leyes y la circuncisión, se compone de habitantes, tanto como adultos, ancianos, niños, jóvenes, y ese es Israel. Pero la Escritura, y ahora lo vamos a ver en detalle, nos va a enseñar que dentro de ese Israel hay un remanente, que Pablo en Romano va a decir un remanente escogido por gracia. No todo Israel es salvo ni conoce al Señor,
y eso leemos en el Antiguo Testamento y nos damos cuenta fácilmente. No todo Israel es salvo, solamente el remanente. Un grupo pequeño, escogido, que siempre ha estado. Aún desde Adán. Cuando yo les comenté anteriormente, Adán, Enoc, Noé, todos ellos fueron un pequeño remanente, una pequeña manada del Señor. Y ellos son los que son realmente el pueblo de Dios, los que tuvieron fe en Dios y por gracia fueron salvos esperando a aquel Mesías. Entonces a veces en nuestra cultura tenemos el concepto errado de que todos los israelitas eran salvos porque eran de la nación de Israel, el pueblo amado de Dios. Pero no, porque la salvación no es por nacimiento, no es por heredad de mi padre, no es por ser israelita, inscrito en el registro civil israelí. Es por gracia, por medio de la fe, como siempre ha sido, desde el principio hasta el fin. Nadie entrará al cielo sin gracia y sin fe. Entonces, Israel se compone de el pueblo, que ahí podemos ver en toda la historia bíblica, el pueblo que se rebelaba, que se calumniaba a Moisés, que el Señor se los tragó en la tierra, ¿se acuerdan? Israel. Y el remanente, los que obedecían, los que se humillaban delante de Dios, los que temían ante la palabra del Señor. Ese es el remanente, los verdaderos hijos de Dios. Entonces debemos entender esa diferencia porque con eso podemos entender mejor el Antiguo Testamento. Y ahora voy a necesitar de la ayuda de todos mis hermanos para leer. ¿Puede poner la siguiente? Ahí está. Busquemos estos pasajes. Lo vamos a hacer Isaías capítulo 10, si lo puedes leer, pastor, ¿sí? Y también el 11, está al ladito. Hermano Luis, ¿sí? Romero, y Miqueas 2:12. Hermano Cristian, Sofonías 3. Hermano Martín, Romanos 9:27. Y hermano Luis Flores, Romanos 11:5. Aquí vamos a leer y prestemos atención, leámoslos no tan rápido para que vayamos entendiéndolo, cómo la Escritura nos habla de un remanente, no de un total de Israel, sino un pueblo apartado para Dios. Leamos Isaías 10, 20 y 22. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en aquel en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Ok, ahí el Señor habla de cómo un remanente volverá, ¿ya? Y regresará. Y pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá, la destrucción decidida rebosa justicia. Amén. Y leamos también el 11:11. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Amad y de las islas del mar. Ok, aquí el Señor también va a traer de vuelta un remanente, ¿ya? Entre paréntesis, todos los que fueron cautivos a Babilonia y a Siria fueron parte de ese remanente porque obedecieron a los profetas. Todos los que no obedecieron la palabra del Señor a los profetas o la palabra de Jeremías murieron en manos de los demás reinos. Entonces son parte del remanente. Miqueas 2:12. Amén. Dice: de cierto te juntaré todo, Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres.
Ok, aquí el Señor lo mismo, dice que va a recoger un remanente. Recordemos que el remanente es escogido por gracia, ¿ya? Y salvo por la fe. Pero Él es quien lo toma y lo aparta para sí, así como hizo también con nosotros. ¿Sí? Sofonías, capítulo 3. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ok, son características de un verdadero creyente. La humildad, el temor del Señor, la obediencia, ese es el remanente. No todos los israelitas, sino un remanente, un grupo apartado. El próximo era Romanos 9. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Ok, ahí está citando al mismo Isaías que leímos. Y dice que solo el remanente va a ser salvo. Estamos hablando de salvación aquí. El remanente es salvo. No todo Israel es salvo, sino un remanente, una parte de ese pueblo. Y Romanos 11:5 dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí Pablo dice, aún en este tiempo, no hoy, en los tiempos de Pablo. En ese momento, cuando parecía que Dios no había cumplido sus promesas, porque estaba patas para arriba Israel, él dice, no, aún hoy el Señor ha cumplido su promesa, hay un remanente escogido por gracia, conforme a la elección de la gracia de Dios. Entonces vemos eso siempre. Estaba el Israel visible y el Israel que era el remanente invisible, los verdaderos creyentes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar todas estas diferencias, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que Pablo va a hablar mucho de eso. Dice en Romanos 9, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, ¿sí? Porque estaba en este momento en duda la palabra de Dios. A ver, ¿cómo es que Dios le hizo una promesa a Abraham? Y tenía pactos y tenía diferentes cosas que Dios debía cumplir, pero ahora parece que los judíos ya fueron rechazados y Dios ya no va a cumplir sus promesas. No, le dice Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino todo lo contrario, se ha cumplido. Porque, y presta atención aquí, no todos los descendientes de Israel son Israel. El Israel de Dios es ese remanente, escogido por gracia, como recién leímos. Creo que se apagó el micrófono. Entonces, Pablo dice, no todos los descendientes de Israel son Israel. El verdadero Israel es escogido por gracia. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen por nacimiento, por la carne. Los hijos de Dios van a nacer de una forma espiritual, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Si avanzamos una más, en Romanos capítulo 2, también Pablo dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Y va a decir la verdad en cuanto a esto. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra o por la ley, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y una diapositiva más. Romanos 11, del 1 al 5, Dios va a hablar en cuanto a esto también. Dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios
a su pueblo? De ningún modo. Dios no ha desechado a Israel. No es que antes el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y ahora la iglesia lo reemplaza, como algunos creen. No. Dios no ha desechado a su pueblo, porque yo también soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Esa palabra anterioridad habla de escoger también. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? Va a usar un pasaje del Antiguo Testamento. Dice, ¿o no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Eso pensaba Elías. Estoy solo, mataron a todos, yo soy el último creyente y está todo perdido. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Mientras Elías pensaba que era el único que creía en Dios y temía al Señor, Dios se había reservado, por gracia, por medio de la fe, a 7,000 hombres que no doblegaron su rodilla delante de Baal. Y de la misma manera, dice Pablo, también, como en los tiempos de Elías, hoy, en los tiempos de Pablo, ha quedado en el tiempo presente un remanente, un pueblo escogido, 7,000, 10,000, no sabemos cuántos, pero Dios escogió, y lo hemos visto en el libro de Hechos, cómo Dios fue llamando tanto a judíos como a gentiles. Dios ha sido fiel a su pacto, a su promesa, y ha guardado un remanente de los judíos para el tiempo de la iglesia. Entonces, eso está ahí citado de Primera Reyes 19, por el tiempo no lo vamos a leer hoy, ¿ya? Pero está ahí si lo quiere leer también con detenimiento. Va a narrar la historia de Elías y cómo Dios también le responde. Entonces, si pasamos a la próxima, podemos entender más claramente esto, ¿verdad? No sé si les queda alguna duda antes de que pasemos al próximo punto. ¿Se entiende bien que hay un pueblo étnico, que no necesariamente son todos creyentes, pero también hay uno escogido que sí son todos creyentes? Sí. Bueno, solamente algo cortito. Bueno, Romanos 26 igual es un debate dentro de la misma postura reformada. Hay diferentes interpretaciones en cuanto al texto que dice, y todo Israel será salvo, por ejemplo. El 11:26. 11:26, Sí, claro. Entonces no sé cuál es la postura, digamos, que usted abraza, digamos, en cuanto a eso igual. Vamos a hablar de eso en el otro punto, ¿ya? ¿Sí? Porque tenemos que preguntarnos, una diapositiva es, ¿quién es el pueblo de Dios en el nuevo pacto? No es que antes era Israel y ahora es la iglesia, como ya dije, no hay un reemplazo, esa es la teología del reemplazo, se le llama. No, vamos a responder esa pregunta con la Escritura. Primero, Gálatas, capítulo 3, versículo 7, dice, por tanto, aquí voy a ir un poquito más veloz para llegar a esa parte que decía mi hermano Luis, que es más densa, pero Gálatas capítulo 3 dice, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, no por descendencia, no por nación, sino que ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que tienen fe, los que creen en la promesa, los que creen en Cristo, son hijos de Abraham. No carnalmente, sino espiritualmente. El versículo 26 al 29 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Está hablando de lo mismo. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos, ¿quiénes son todos? Judíos, griegos, hombres, mujeres, esclavos, libres, todos son uno en Cristo Jesús.
sean del remanente del Israel antiguo o del nuevo, son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son, ¿qué dice ahí? Son descendencias de Abraham y herederos según la promesa. Vemos que Pablo está realmente dándole una continuidad en esto. No nos está separando del Israel antiguo, sino que está diciendo nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros, o en Cristo primeramente, se cumple la promesa que Dios le dio a los patriarcas. Y nosotros somos parte de ese mismo pueblo que hemos sido injertados en este hermoso árbol que vamos a ver a continuación. En Romanos 11, Pablo va a comenzar, hablando de todo esto, va a comenzar a hablar de ramas. De ramas. Ramas que son desgajadas y ramas que son injertadas. Yo no sé tanto de cómo plantar árboles y cosas así, pero sí sé que hay ramas, por ejemplo, que no son tan buenas en un árbol. No sé si ustedes fueron a la casa del pastor Ricardo, en su sauce atrás habían unas ramas que estaban a punto de ser desgajadas. Estaban secas y yo tenía miedo que se me cayera en la cabeza. Esa, en un momento hay que cortarlas porque no dan fruto. Y también sé, averiguando, que aunque es contra naturaleza, algunas se pueden injertar, poniéndola cerca ahí del tronco, ¿cierto? Amarrándola y ahí esperando, teniendo paciencia, pueden ser parte de la raíz. Y Pablo va a usar este ejemplo para explicar algo totalmente difícil de entender. ¿Sí? Pero confiamos en el Señor, que como Pablo se lo explicó a los romanos, en ese tiempo que ellos no tenían bibliotecas, o no tenían Google, o no tenían archivos o libros en PDF, y lo pudieron entender muy bien, así también nosotros también lo vamos a entender ahora. Entonces Pablo comienza a hablar de este olivo, un olivo que es el natural. Romanos 11, versículo 17. Leamos. Busquen Romanos 11, versículo 17. Él va a explicar con este ejemplo cómo podemos entender eso, el pueblo de Israel y la iglesia. Dice así: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, aquí le está hablando a los romanos, o sea, gentiles, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Este es Israel étnico. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Es un poco complicado, ¿ya? Pero lo que está diciendo aquí Pablo, en simples palabras, es que hay un olivo
que es el pueblo visible de Dios. ¿Sí? Hay un olivo que es el pueblo visible de Dios. En el Antiguo Testamento es el Israel étnico, porque hay ramas que fueron desgajadas. En el Antiguo Testamento es el Israel étnico, los descendientes carnales de Abraham. Y dice que hubieron ramas que fueron desgajadas por su incredulidad, que se refiere específicamente, creo yo, a los judíos que hicieron el mayor pecado que puede cometer un hombre sobre la tierra, y es rechazar a Jesús en persona. Y estas ramas fueron desgajadas. Esta rebeldía, este gran pecado, abrió la puerta para que nosotros, los gentiles, pudiéramos ser injertados en este olivo, en este pueblo visible de Dios, que actualmente es una iglesia de judíos y gentiles, descendientes espirituales de Dios, de Abraham, descendientes de Abraham. Entonces lo que está diciendo es que Dios desgajó a israelitas étnicos para injertar a gentiles de un olivo silvestre, un olivo no con este esplendor, sino que estaba por ahí, ¿cierto?, sin fruto, sin gran atractivo. Nos tomó y nos colocó en este olivo. Eso básicamente es lo que está diciendo. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? ¿O hay alguna duda? ¿Seguro? Esto es uno de los pasajes cuando la Escritura dice que Pablo tiene algunas cosas difíciles de entender. Este es uno. Entonces estoy asustado si lo entienden tan bien. ¿Seguro? Ok. Ahora, no quiero pasar por alto, a pesar del tiempo, que muchos usan este pasaje para hablar de que la salvación se pierde. Porque dicen, mira, pero algunos los puede desgajar cuando el Señor quiera, los saca y los pone. Por eso dice ahí en amarillo que este es el pueblo visible de Dios. El pueblo visible de Dios. Donde aquí en nuestra iglesia es el pueblo visible de Dios. En nuestra congregación hay un remanente, y esperamos que sea la mayor parte del grupo, un remanente más grande, pero siempre en la iglesia van a haber personas que no conocen al Señor, o que creen que conocen al Señor, pero no lo conocen aún. O personas que están en ese proceso de conversión, que están siendo alcanzadas por la palabra. Entonces, por eso la advertencia pastoral que Pablo hace aquí es: teme, tú como pueblo visible de Dios, teme, porque Dios puede sacarte o puede colocarte, porque Él es quien coloca o Él es quien saca. Pero no está hablando de la salvación en sí, está hablando de ese cuerpo visible, ese pueblo visible de Dios, que muchos ahora disfrutan de esa gracia, de estar aquí, de estar de cierta manera injertados, pero solamente el tronco fuerte, el tronco que está arraigado a la raíz, es quien va a ser salvo. Nuestro hermano Claudio va a decir algo. Sí, lo que pasa es que aquí dice, si permaneces en él, y ese texto es clave, porque cuando nosotros vamos a Juan y habla acerca de la disensión que hubo y de la división que hubo dentro de la iglesia de Éfeso, él dice que bueno que salieron de nosotros para que nos dásemos o nos diéramos cuenta que no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, y aquí sí está hablando de un tema más del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios, hubiesen permanecido. Entonces de ahí que nace también, o estamos fundamentados en la doctrina de la perseverancia de los santos, que si permanecemos en él, entonces somos de él. Amén. Exactamente. Gracias, hermano, por la acotación. Y exactamente, ahí dice, si permanecieres. Por contrario, los judíos dicen que permanecieron en su incredulidad. ¿Cuáles son al final ese verdadero olivo, los que están verdaderamente en el olivo y que no van a caerse esas ramas? Los que permanecen. ¿Cómo permanecen esas ramas fuertes a través de los años en un árbol? ¿Sí? Pero recuerden, este es el pueblo visible de Dios. Ahora vayan al versículo 25. Dice,
Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Para que no, un misterio es algo que no se sabe hasta ahora, que estaba escondido y ahora ha sido revelado. Dice, para que no sean sabios en su propia opinión. Y presten atención aquí. Que Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Aquí estaba lo que preguntaba mi hermano Luis. A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Fueron desgajados por su incredulidad, pero están endurecidos parcialmente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo. Y ahí sigue hablando también con el profeta. Entonces, ¿qué significa esto? Dios aquí nos está mostrando algo que está escondido y es un misterio y que está pasando ahora, en este momento. Y es que Israel está endurecido parcialmente. Parcialmente no significa que ahora está endurecido y después va a ser, como creen algunos, ablandado y va a haber una futura avivamiento israelí que todos van a creer y todos van a ser salvos. No. Lo que dice el texto es que tiene un endurecimiento parcial. O sea, desde los tiempos de Pablo hasta hoy y hasta el fin, en parte está endurecido. ¿Ok? Y bueno, no leímos esos pasajes, pero está en todo el contexto de que Dios lo hizo así para provocarle a celos. Primero, ellos eran el pueblo de Dios, donde todos tenían que ir al judaísmo, digámoslo así, para alcanzar la salvación, pero Dios le ha quitado ese honor y se lo ha dado a otro pueblo, como dicen los profetas, y le ha acontecido un endurecimiento parcial. Ellos están endurecidos parcialmente desde Jesucristo, desde la primera venida hasta la segunda venida. Aquí me estoy metiendo más en escatología, pero igual les va a servir para más adelante, ¿ya? Es un endurecimiento parcial. Dios le está provocando celos a Israel con los gentiles. Y este es un juego o una obra que Dios está haciendo para llevar a todo Israel a la salvación. Porque no neguemos que en la primera iglesia había una gran cantidad de judíos. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén y muchos judíos aún en medio de la iglesia gentil. Recuerden que Pablo iba y predicaba en las sinagogas. Entonces, lo que el texto está diciendo de aquí es que este endurecimiento va a ser desde la primera venida hasta la segunda venida. Un endurecimiento parcial, que van a ser provocados a celos. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Hasta que ya todos sean salvos. Por eso después dice, así todo Israel será salvo. Y para responder la pregunta del hermano Luis, algunos creen de que ese Israel, y están equivocados, se refiere al Israel futuro, pues después que venga ahí el anticristo y Israel va a derramar su corazón ante Dios y se va a arrepentir todo. No. Hay dos posibles interpretaciones correctas. Uno, que cuando dice así todo Israel será salvo, se refiere a todos los creyentes, todo el remanente, judíos y gentiles, y que Dios va a llevar a Israel endurecido hasta el fin. Pero siempre va a haber un remanente que Él va a estar salvando. Y la otra interpretación, que también es un poco asertiva, ¿no? La que dije recién, Calvino, por ejemplo, creía esa interpretación. Y la otra, como dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Algunos creen que ese así todo Israel será salvo se refiere a todos los judíos dentro de ese remanente, y Pablo lo está separando un poquito, todos los gentiles y todos los judíos van a ser salvos. ¿Ya? Ambas podrían ser, tal vez la primera más acertada para mí, pero lo que está diciendo es que este olivo ahora está compuesto por gentiles y por judíos.
y que están siendo injertados cada vez más gentiles. Pero Dios no se ha olvidado de Israel, porque dice que Él es poderoso para volver a injertarlos, para poder ponerlos de nuevo en el olivo. Pero ese olivo ya no es el judaísmo. Ese olivo ya no es la nación étnica, no es a través de la circuncisión, es a través de la profesión de fe en Cristo y del bautismo. ¿Se entiende, verdad? Hermano Claudio, ¿iba a decir algo? Sí, lo que pasa es que yo como dándole cabezazos con este texto para poder encontrarle, digamos, una coherencia y todo, y he leído algunos autores, pero me parece que cuando uno lee el texto, hay muchas versiones de esto, pero cuando uno lee el texto lo vimos cuando vimos el tema de cómo leer la Biblia, ¿cierto? Cómo estudiar nuestra escritura de la Biblia y todo. Si uno toma los verbos que están dentro del texto de Romanos 11, ninguno es escatológico. Claro. No existe un futuro. De hecho, Pablo es súper claro en decir, en el tiempo presente, en este momento, en este tiempo, esto ha sucedido en Israel. Y si nosotros nos fijamos, el texto que viene, en este texto un poco conflictivo, ¿cierto? Que dice, le ha acontecido un endurecimiento imparcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel se la salta tal como está escrito. Pero el verbo dice, el libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos. Y ahí nos metemos en teología, ¿cierto? Cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo Jesús quitó los pecados de los hombres? Sí, pues esa es la primera venida. De Sí. su primera venida. Por lo tanto, este texto, y si uno sigue leyendo, siempre está hablando del tiempo presente, no está hablando de un tiempo futuro. Entonces creo que muchas veces el error se produce cuando tomamos este texto y lo llevamos a la escatología y lo ponemos en el futuro, cuando Pablo está hablando del tiempo presente y lo especifica al menos 2 veces que está hablando de este tiempo, ha hecho esto. Entonces creo que en lo personal, creo que Pablo está hablando del momento en que se genera esto y que ahora el Israel, lo dice también acá, ¿cierto? Habla de la soja, ahora Israel ya no es el Israel étnico, sino que desde este momento en que Cristo aparta la impiedad de Jacob, ahora son todas las naciones benditas. Israel es parte de la soja o de las ramas que están en este árbol, y este árbol, como está ahí, ahora tiene muchas tribus, lenguas y naciones incorporadas al mismo. Y ese es todo el Israel. Cuando dice entonces todo Israel será salvo, se refiere a ese árbol que está explicando en este mismo texto Pablo, y no al Israel étnico. El Israel étnico pierde, no es que pierda, porque Dios no ha desechado su pueblo que tomó desde el principio, sino que ahora a este se incorporan a través del aspecto de la rama, y pueden seguir habiendo ramas étnicas siempre y cuando entren a través de la fe en Cristo. ¿No? Claro, exactamente. Muy importante lo que dice. Y no hay 2 árboles, hay solo uno. No hay 2 cuerpos de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Cuántas novias tiene Cristo? ¿Cuántas esposas tiene? Entonces, el punto ahí de Pablo es que todos somos unos también, ¿sí? Y todos somos Israel. Todos somos Israel. Vamos a ver un pasaje más, y que este es el más claro de todos. Y si con esto no lo entendimos, ya es mucho, ¿eh? Perdón por tanto texto, pero simplemente es que quiero marcarles que es muy importante todas las palabras que ahí destaqué en negritas para entender bien este tema. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la naturaleza, de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, que es la raíz de ese árbol, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, dice, han sido acercados por la sangre de Cristo.
No es que ahora somos otro pueblo, sino que hemos sido acercados a ese olivo. Que ese olivo siempre ha sido el Señor, la única fuente de la salvación. Hemos sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos, judíos, gentiles o griegos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, ¿en quién? ¿Quién es en Él? Crear en Él mismo, en Cristo, de los dos, un nuevo hombre, un solo olivo, una sola esposa, un solo cuerpo de Cristo, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos, de nuevo, en un solo cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció la paz a ustedes que estaban lejos, y la paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes, y importante lo que dice aquí, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. No otro pueblo, no otra dispensación, sino que somos, ¿recuerda la frase de arriba? Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Ahora no. No es que simplemente Dios nos adoptó, nos hizo de ese pueblo. Somos conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Claramente las Escrituras nos van a decir todas las bendiciones que tenemos en Cristo y que no somos un pueblo diferente, hermanos. Somos la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios, con judíos, con gentiles, con chilenos, con peruanos, con todos. El Señor compone en su cuerpo un solo pueblo. Por eso no está mal decir que somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, como dice la canción. Algunos tenían problemas para cantar esa canción, pero no. Siéntase libre de cantar esa canción. Y esto es muy valioso para nosotros, hermanos, porque por mucho tiempo nos dijeron que esto no estaba tan palpante para nosotros. Son promesas para el Israel antiguo, pero no, son para nosotros y para nuestros hijos. Algunas cumplidas, otras por cumplirse, pero son nuestras, porque somos parte de ese olivo. Somos parte del plan redentor de Dios. No somos extraños, no somos extranjeros, no somos vistos con inferioridad por Dios, sino que somos injertados en ese pueblo y tratados como verdaderos israelitas, espirituales, pero verdaderos israelitas. Ese es el Israel de Dios. Por eso cuando la Escritura diga Israel, o diga Sión, o diga Judá, aunque se está refiriendo puntualmente, según la interpretación, a ciertas cosas, también son promesas para nosotros, aplicadas obviamente y bien interpretadas y llevadas a cabo por nuestro tiempo y por nuestra hermenéutica en nuestros tiempos actuales, pero son para nosotros. Una más, por favor, hermana. Y ahí están todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Antes lejanos, ahora hemos sido hechos cercanos, herederos de los mismos pactos. No un pacto diferente. Recuerden, el antiguo pacto revelaba el nuevo. Somos herederos. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham, de que en su simiente, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, es para nosotros. Nosotros nos fuimos benditos por otro Cristo, o por otro Mesías, por el mismo que los bendijo a ellos. De los judíos y los gentiles hizo un solo pueblo, un templo, un cuerpo. Somos uno. Efesios 3:6
dice que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, tanto judíos como gentiles. Y recordemos, ya pasamos por este pasaje en Hechos 15, Pedro se levanta en el concilio y dice: no hay distinción entre ellos y nosotros, porque ellos recibieron el mismo espíritu que recibimos nosotros. No hay distinción entre los judíos y entre los gentiles. Si creen en Cristo, están unidos para siempre. No en esta vida, sino para siempre, por toda la eternidad. Ya cerrando y terminando, la próxima diapositiva hay un versículo. Mira lo que dice Pedro en cuanto a esto. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Algo muy similar a lo que Dios le dijo al Israel, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, lo leímos. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Nosotros somos parte de ese pueblo. Y un día, cuando el Señor venga, no habrá distinción. Ya no hay distinción. Nosotros tendemos a dividirnos aún entre nosotros mismos, pero para Dios no hay distinción. Y leamos un versículo más. En Apocalipsis dice, y presta atención, vino uno de los 7 ángeles. Esto ya es el cielo nuevo y la tierra nueva. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré a quién. A la novia, la esposa del Cordero. Qué bendición para Juan poder visualizar eso, poder verlo realmente, a la esposa del Cordero, el plan de Dios consumado. Le dice el ángel: ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Ahí está la ciudad amada, un monte grande y alto. Me mostró la ciudad santa, Jerusalén. Pero aquí no, aquí van a haber puros judíos, que dice Jerusalén. ¿Qué dice el texto? Dice que era la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a la de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres ¿de quién? De las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y en ellos estaban, ¿quiénes? Los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Podemos ver la unión? Este muro y estos cimientos que estaban los nombres de los hijos de Jacob, las 12 tribus y de los 12 apóstoles. No hay distinción. Es un solo pueblo. Es Jerusalén y esa es la esposa del Cordero. Nosotros, hermanos, vamos a estar unidos a los judíos, como ya dije, a los peruanos, a los argentinos, que creen en el Señor por siempre y para siempre. Tanto en el Antiguo Testamento con el Israel étnico, como en el Nuevo Testamento con la Iglesia, que es el pueblo visible de Dios, somos uno solo y tenemos las mismas bendiciones en Cristo. Por último, en conclusión, dice: ¿quién es el pueblo de Dios? Israel. Claro que sí, Israel, el remanente escogido por gracia. Ese es el pueblo de Dios. Los que son de fe, los que son hijos de Abraham, esos son el pueblo de Dios. Los que permanecen en el olivo,
como decía mi hermano, los que permanecen, no los que caen en incredulidad. Los judíos y gentiles que Dios ha escogido siempre por gracia. Ese es el pueblo de Dios. Y todos somos y seremos uno un día en el cielo. Y dice, para terminar, el texto que estábamos leyendo de Apocalipsis, después dice: después el ángel me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y presta atención, ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos, judíos o gentiles, les servirán. Y mire esto, porque yo pensaba mucho esto cuando preparaba este estudio. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Somos pertenencia de Él, tanto judíos como gentiles. No podemos separar lo que Dios ha unido. Él ha unido a un pueblo judío y a un pueblo gentil, y todos son sus siervos, una sola esposa. Ellos le verán su rostro, y ellos van a llevar su nombre en sus frentes. No hay división. Por eso la última imagen, todos somos uno. Tanto judíos como gentiles somos el pueblo de Dios. Y no habrá distinción en el cielo. Estará solamente, no llevaremos aquí una insignia que diga chileno, judío, gentil, griego, sino que llevaremos su nombre. Su nombre. Un solo pueblo, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo cuerpo. Ese es el pueblo de Dios, hermanos. Ese es el pueblo de Dios. Terminemos porque ya nos pasamos de la hora, pero espero que haya sido de bendición, hermanos, y que entendamos esta gran bendición de ser injertados en la familia de Dios. Y tenemos esas mismas bendiciones que los judíos, y aún más que los judíos también han tenido. Oremos. Señor, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Sigue bendiciéndonos.